Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. Gente, quisiera dar inicio a un nuevo y gran fanfic nunca antes visto en YouTube, ya que he visto muchos fanfics de Goku Super, pero nunca he visto un fanfic de Goku AZ yendo al pasado, así que a día de hoy que creo el video el día 4 de abril, yo soy el primero en traer esta teoría y espero les guste. Sin más que decir comencemos. El campo de batalla estaba destrozado. Fragmentos de tierra flotaban suspendidos por el exceso de ki, mientras truenos negros desgarraban un cielo teñido de rojo. En medio del caos, Goku, en su forma de Super Saiyajin 9, caía de rodillas. Su respiración era agitada, su cuerpo apenas resistía el poder que lo atravesaba. En lo alto, Cell-Buzzer, en su tercera forma, observaba con arrogancia. Su aura grotesca y maligna se expandía sin control. Ningún ataque de Goku había surtido efecto. Desde las sombras emergió Saiko, su silueta envuelta en una energía sombría, diferente a la de los demás Saiyajins. Sin dudar, comenzó a trazar símbolos arcanos en el aire, y un círculo de energía oscura se formó bajo Goku, girando lentamente con una gravedad propia. Los Saiyajins presentes, algunos gravemente heridos, comenzaron a canalizar su energía. Desde distintos puntos del terreno, lanzaban ráfagas de poder que se fundían con el ritual, concentrando la esencia de sus transformaciones Super Saiyajin 5. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. El cuerpo de Goku fue elevado dentro del círculo, envuelto por una aura carmesí mezclada con destellos negros. A su alrededor, el espacio se deformaba, y una figura amorfa comenzó a manifestarse detrás de él. Una silueta colosal y distorsionada, cargada de una energía tan abrumadora que parecía desafiar las leyes del universo. Era la sombra del Super Saiyajin 10, una entidad apenas establecida entre la realidad y el caos. Por un instante, todo pareció funcionar. Pero entonces, la figura tembló. La energía se volvió errática. El aura de Goku se quebró en destellos violentos, su cuerpo empezó a convulsionar en el aire, y su existencia entera comenzó a descomponerse. Un grito mudo lo atravesó, inaudible pero devastador. La figura colapsó. Y en un estallido de luz distorsionada, Goku desapareció. No hubo explosión, ni estallido. Solo una implosión silenciosa, como si hubiese sido arrancado del flujo del tiempo. Saiko quedó inmóvil. La energía del ritual se disipó, los símbolos se deshicieron como polvo arrastrado por el viento. El resto de los Saiyajins observaba en shock, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Pues sabía que esto era una posibilidad, y este se lamentaría por condenar la existencia de su padre. O eso era lo que este pensaba, porque en algún rincón distante del universo, fuera del tiempo y el flujo natural del espacio, algo ocurrió. En lugar de ser destruido, la esencia de Goku fue absorbida por una grieta en la realidad. Sus moléculas, su alma y su conciencia atravesaron una corriente caótica, retorcida por el intento fallido de convertirse en un Super Saiyajin 10. Pero algo, o alguien, impidió su extinción total. Y así, como si el universo mismo le hubiese concedido una segunda oportunidad, Goku reapareció, no en su mundo, ni en su tiempo, sino en Namekusein, al inicio de la era de Freezer. Una tierra antigua, bajo un cielo verde. Un planeta testigo del despertar del Super Saiyajin. Pero esta vez, su llegada no sería la misma. Goku cayó pesadamente sobre el suelo de Namekusein, creando un cráter profundo en la tierra verde. Su aura, antes brillante y serena, ahora era oscura, oscura como el abismo. Una energía infernal envolvía su cuerpo, mezclándose con destellos de rojo y negro que se retorcían y distorsionaban como una tempestad descontrolada. El aire parecía vibrar a su alrededor, pesando más de lo habitual. Cada vez que Goku respiraba, sentía como si una fuerza interna tratara de arrancarlo desde adentro, un poder que no entendía completamente, pero que reconocía demasiado bien. Era el residuo del ritual fallido, la marca del Super Saiyajin 10 que no alcanzó su forma completa. El guerrero se levantó lentamente, tambaleándose, mirando a su alrededor con dificultad.
Su mente no lograba enfocarse completamente. Estaba desorientado, como si su cuerpo no fuera el suyo, pero entonces, sus ojos se fijaron en el horizonte. En el cielo verde de Namekusein. Fue entonces cuando comprendió. Namekusein, el lugar donde todo comenzó. La visión de este planeta lo golpeó como una ola de recuerdos. Los días de lucha, las batallas, las pérdidas. El grito que desgarró el cielo al despertar como el primer Super Saiyajin en la historia. La furia incontrolable, el dolor por la muerte de su amigo Krillin y el nacimiento de una leyenda que cambiaría permanentemente su camino como guerrero. Era el planeta que lo había forjado como guerrero, el sitio donde su destino y su poder trascendieron. Pero ahora, bajo el peso de la oscuridad de su propia energía, algo en él cambió. Ya no era el joven lleno de esperanza que una vez pisó estas tierras. El aire alrededor de Goku comenzó a calmarse. La tormenta interna de su ki infernal parecía haberse apaciguado por un momento, y el guerrero se encontró de pie, mirando las distorsiones que aún quedaban en su aura. El poder oscuro del Super Saiyajin 10 no se había ido por completo, pero algo dentro de él lo recuperó momentáneamente. Sentía su cuerpo normalizarse de alguna manera, como si hubiera regresado, por fin, a un estado más controlado. Sin embargo, esa calma fue efímera. Goku rápidamente se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estaba en su forma habitual, su energía seguía corrompida. El aura que lo rodeaba no era la de un guerrero puro, sino la de alguien que había tocado los límites del abismo, y esa marca estaba arraigada en su interior, mientras que éste pudo sentir algo a la distancia. Un temblor en el suelo, algo sutil al principio, pero que rápidamente se hizo más fuerte. Una onda de energía que cortó el aire, tan intensa que Goku no pudo evitar percibirla. No era cualquier energía. Era la furia de Vegeta mientras el ki de Freezer, puro, destructivo y sangriento, retumbaba en el aire, haciendo que todo el planeta pareciera temblar bajo su presencia. Era imposible ignorarlo. Freezer, el mismo monstruo que había forjado tantas tragedias en su vida, ahora parecía más cercano que nunca, y ese poder, ese ki maligno, lo arrastraba hacia su destino de manera inevitable. En ese entonces Goku al sentir a Freezer no pudo contener a tal maldito guerrero que forjó el caos en su vida y existencia al parte de la fusión de Cell Booster. Y por un momento lo vio, la figura fusionada de Cell Booster apareció de repente, como una tormenta de caos y devastación. Su presencia, en la que se unían las almas de Cell, Freezer y el monstruoso poder de Majin Buu, hacía que el aire se espesara, y el terreno bajo los pies de los guerreros comenzara a desintegrarse. De repente Goku sacudió su cabeza, saliendo de los pensamientos oscuros de su mente. Volviendo a la realidad, el caos y la devastación que se desataban en Namek no daban tregua. Freezer, con su furia ilimitada, seguía su lucha contra Vegeta, quien luchaba hasta el último resquicio de su fuerza. Las explosiones de energía que estallaban alrededor de ellos alteraban la propia Tierra. Sin embargo, en medio de todo este desastre, algo inesperado comenzó a suceder. Un destello de energía iluminó el campo de batalla, y de entre las sombras apareció una figura nueva, pero extrañamente familiar. Goku de Dragon Ball Alpha apareció en el centro de la arena, sus ojos brillando con una intensidad que desconcertó a todos los presentes. El aire que lo rodeaba se agitaba, y un poder abismal emanaba de su cuerpo. No era el Goku que todos conocían. Krillin, Gohan, Piccolo y Vegeta quedaron paralizados por un instante. La vista de Goku en medio de la batalla no solo era una sorpresa por su presencia, sino por su apariencia completamente distinta. Ya no llevaba la clásica armadura de combate de los guerreros Z, sino un conjunto de ropa muy diferente. Además de que todos verían su cola Saiyajin, que se pensaba perdida, se movía con una vida propia, completamente restaurada. Pero lo que más impactó a los guerreros fue el poder que irradiaba. No era solo una fluctuación de energía, era un poder tangible, que los aplastaba en su magnitud. Aunque Freezer podía sentir la destrucción a su alrededor, había algo que no podía captar. El ki de Goku era inusitado, distorsionado. Algo abismal se escondía en su interior. Goku parecía estar a otro nivel, pero Freezer no podía leer su energía como lo hacía con los demás. Freezer, mirando a Goku con una mezcla de desdén y sorpresa, escupió con desprecio. «Otro mono Saiyajin, ¿qué tienes que hacer aquí? ¿Piensas que puedes detenerme?» Mientras tanto, Krillin miraba atónito, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Goku. Pero, ¿cómo estás aquí? Se supone que deberías estar en la cápsula de recuperación». Gohan, paralizado, miró a su padre. Era él, pero no lo era.
El poder desbordante de su aura lo hacía casi irreconocible, y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué su padre parecía diferente? Y aún más, ¿cómo podía soportar tal poder sin desmoronarse? Picoro, observando desde un costado, frunció el ceño. Sabía que algo extraño estaba sucediendo, pero lo que más lo desconcertaba era la atmósfera oscura que rodeaba a Goku. Vegeta, no menos sorprendido, también sintió una mezcla de desconfianza y asombro al ver a Goku. El poder que emanaba de él era tan abrumador que, por un momento, sintió como si el mismo Goku pudiera superar a cualquier ser con esa energía. Sin embargo, la visión de Goku con cola y esa vestimenta rara le hizo dudar, pero no podía permitirse dudar demasiado. La batalla con Freezer aún continuaba. Mientras tanto, Freezer, sin poder sentir el ki de Goku, se mostraba perplejo, pero no dispuesto a ceder. La presencia de Goku había alterado la dinámica de la batalla, molestándose por esto. Goku estaba allí, en medio del campo de batalla, mirando a sus amigos y a sus enemigos con una mezcla de sentimientos encontrados. El poder que emanaba de él seguía siendo incontrolable, pero había algo más que lo envolvía: nostalgia. Pero Freezer lo interrumpiría lanzándole un puñetazo. Pero Goku lo esquivaría por instinto y este se prepararía para el combate. Gracias a los nuevos miembros del canal por unirse, su apoyo significa muchísimo y ayuda a que este canal siga creciendo. Este canal no sería nada sin su apoyo. Freezer, en su forma final, avanzó con confianza, ajeno al verdadero peso del enemigo frente a él. Sin poder sentir su ki, subestimó al nuevo Goku como lo había hecho antes, como siempre. Fue un error fatal. El combate comenzó, o al menos eso creyó Freezer. En el primer intercambio, Freezer lanzó una ráfaga directa al pecho de Goku, convencido de que lo tomaría por sorpresa. Pero el ataque no solo fue detenido con una mano, ni siquiera lo movió un centímetro. Freezer frunció el ceño, molesto, y cargó de frente, soltando una combinación de puños y patadas. Cada golpe, sin embargo, era bloqueado, esquivado o desviado sin esfuerzo. Goku ni siquiera usaba su velocidad total, solo lo observaba, con una mirada de lástima y rabia contenida. Y entonces, comenzó la humillación. Goku apareció detrás de Freezer sin que éste pudiera seguir su movimiento, y con un simple golpecito en la nuca, lo envió de rodillas. Freezer, herido más en su ego que en su cuerpo, se levantó rugiendo, lanzando una gigantesca bola de energía, intentando borrar a Goku y todo a su alrededor. Pero la energía fue detenida por una onda de choque invisible, que salió del cuerpo de Goku como si su poder rechazara automáticamente cualquier intento de agresión. La explosión desapareció como humo disipado por el viento. Goku se movió una vez más. En un instante, apareció frente a Freezer, le sujetó del rostro y lo estampó contra el suelo, arrastrándolo por cientos de metros sin siquiera despeinarse. El impacto dejó un cráter que sacudió a todos los presentes. Krillin, Picoro, Gohan y Vegeta observaban con incredulidad, incapaces de asimilar lo que estaban viendo. Ese no era el Goku que conocían. Ese era otra cosa. Freezer, jadeando, sangrando, temblando, trató de levantarse, pero fue recibido por una lluvia de golpes tan veloces y precisos que su cuerpo no alcanzaba a reaccionar. Cada puñetazo resonaba como una campana de juicio. Cada patada era una sentencia. Freezer gritó de dolor antes de estrellarse contra una montaña lejana, pero Goku no lo destruyó. No aún. No por piedad, sino porque sabía que ese no era el verdadero enemigo. Freezer era solo una sombra de lo que enfrentaría más adelante. Solo un eco del caos que él mismo ayudó a crear con Cell Booster. Goku decidió que matarlo no era la opción. No esta vez. No cuando conocía el futuro, no cuando sabía el papel que Freezer jugaría en la cadena de eventos que cambiarían al universo. Matarlo aquí sería darle un premio. Sería perdonarlo del castigo mayor que lo aguardaba en la línea temporal que él conocía. Bajó los brazos. Cerró los ojos. Y esperó. Freezer, jadeante y lleno de rabia, vio la apertura. Se levantó a trompicones, su aura vibrando con furia. Con un grito desquiciado, cargó contra Goku con todo lo que le quedaba. Lanzó puños, rayos, patadas, explosiones, todo lo que tenía a su alcance. Pero Goku no se movía. No se defendía. No reaccionaba. Cada ataque golpeaba su cuerpo y no hacía nada. Ni un rasguño, ni una marca, ni un solo paso hacia atrás. El guerrero caído del futuro estaba dejándose golpear como si los ataques fueran gotas de lluvia sobre una montaña. El rostro de Freezer pasó de la ira a la desesperación. Vegeta, al fondo, apretaba los puños con furia.
Sus ojos no podían apartarse de Goku. El ki, la presencia, la postura, todo en él gritaba algo imposible. Ese hombre era el verdadero legendario Super Saiyajin. No puede ser. Ese poder debería ser mío. Pensó Vegeta con rabia contenida, mientras el orgullo en su interior se resquebrajaba lentamente. Krillin y Piccolo observaban en silencio, incapaces de procesar lo que veían. Incluso Gohan, siendo un niño, sentía que ese Goku no era su papá. Había algo diferente, más allá del poder. Era como si hubiera una sombra en su corazón que nunca habían visto antes. Freezer, con el aliento cortado y la expresión desencajada, retrocedió unos pasos. Por primera vez, sus ojos reflejaban algo que no era odio sino puro terror. Goku abrió los ojos lentamente. Ya no había furia en ellos. Solo determinación. Solo vacío. Tu existencia ya no tiene sentido para mí, pero tu derrota sí lo tendrá para ellos. Pensó, mientras Freezer comenzaba a retroceder como una bestia herida. La verdadera humillación había comenzado, y Freezer empezaba a comprenderlo. No importaba cuánto lo intentara, no podía ganar. No contra esa cosa que parecía Goku, pero que era mucho más. Goku dio un paso al frente, solo uno, pero ese paso hizo temblar a Freezer por dentro. Sus recuerdos, sus crímenes, su reinado de terror, todo pasó por su mente en ese instante. Por primera vez, el gran emperador del universo no sabía qué hacer. Goku lo miró fijamente. Sus ojos estaban serenos, pero su voz, cuando habló, llevaba el peso de todas las almas perdidas por culpa del tirano. Dijo con calma, pero con una profundidad escalofriante. En ese momento, Freezer dio un paso atrás, casi involuntario. No por estrategia sino por puro instinto de supervivencia. Los demás, aún en shock, no podían creer lo que presenciaban. Krillin tragó saliva. Piccolo bajó la cabeza en silencio. Vegeta lo observaba con una mezcla de rabia y admiración. Y Gohan, confundido y pequeño, solo podía mirar a su padre, aunque ese no era del todo su padre. En una zona cercana del planeta Namek, una cápsula médica se abría lentamente. El líquido regenerador escurría mientras una figura familiar emergía, jadeando, pero viva. Goku, el de esa línea temporal. Sus heridas estaban sanadas, aunque aún sentía el cuerpo pesado por la batalla anterior. De pronto, una presión inmensa lo golpeó como una pared invisible. Abrió los ojos, alarmado, reconociendo algo que no había sentido jamás. ¿Qué es este poder? Sin pensarlo dos veces, se lanzó a toda velocidad, dejando atrás la cápsula, cruzando el cielo de Namek como una flecha de energía. Piccolo, Gohan y Krillin también sintieron el cambio y comenzaron a moverse hacia la fuente, alarmados. Al llegar, lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, en medio del campo de batalla, otro él mismo, de apariencia más imponente, con una vestimenta desconocida, una cola ondeando con el viento, y una energía que parecía devorar todo a su alrededor, se encontraba de pie mientras Freezer en su forma final retrocedía aterrado, sin saber cómo responder. El Goku original descendió lentamente junto a sus amigos, y sus ojos se abrieron con asombro, incredulidad y un toque de desconcierto. ¿Soy yo? Krillin miró a ambos Gokus con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? Piccolo entrecerró los ojos. Ese no es el Goku que conocemos y, sin embargo, su ki es como el de Goku, solo que multiplicado por 1000. Es inhumano. Gohan, pequeño, se aferró a la pierna de Piccolo, sin entender del todo pero profundamente impactado. El Goku de esa dimensión no podía dejar de mirar. Lo que sus ojos veían era más que una pelea, era una humillación absoluta. Freezer, el emperador del universo, era reducido a un ser indefenso, incapaz de siquiera rozar a ese otro Goku. Y lo peor era que ese Goku ni siquiera se lo tomaba en serio. Era claro para todos. Ese no era solo otro Goku. Era un guerrero que había atravesado el infierno, el tiempo y la corrupción y había vuelto con un juicio pendiente. Vegeta, aún observando desde la distancia, apretó los puños con furia. La pelea continuaría. Freezer apenas podía mantenerse en pie. Jadeaba, herido más en espíritu que en cuerpo. Frente a él, el Goku de otro mundo no mostraba misericordia, ni siquiera diversión, solo desdén. La humillación ya no era necesaria. Goku de Az se acercó lentamente, mientras la atmósfera de Namek comenzaba a temblar. Su voz, grave y resonante, atravesó cada rincón del campo de batalla. Ya fue suficiente, Freezer, ahora vas a conocer el verdadero terror. El que tú sembraste durante siglos. El que nunca pensaste cosechar. Los cielos se ennegrecieron. Las montañas se agrietaban. El agua comenzó a hervir.
El planeta mismo gemía de dolor, como si su núcleo no pudiera resistir la energía que estaba a punto de liberarse. Freezer dio un paso atrás, incapaz de controlar el temblor en su cuerpo. Por primera vez, no era por la fuerza del enemigo, era por lo que representaba. Goku cerró los ojos y el cambio comenzó. Dos cuernos oscuros emergieron lentamente de su frente, curvándose como los de un demonio ancestral. De sus ojos brotaron lágrimas de sangre, mientras su rostro se tensaba por el dolor de una transformación antinatural, corrupta, incontenible. Su sonrisa se desdibujó, mostrando colmillos afilados que parecían esculpidos por la ira. Su melena estalló hacia atrás en una oleada blanca, no radiante ni pura sino un blanco opaco, marchito, que se extendía hasta sus piernas, como si el poder mismo ya estuviera muerto desde su origen. El suelo bajo sus pies se volvió ceniza. Las plantas, el agua, todo a su alrededor comenzó a marchitarse, como si su mera presencia corrompiera el ciclo de la vida. El planeta Namekusein empezaba a colapsar. El Goku original, Piccolo, Krillin, Gohan, Vegeta todos quedaron paralizados. No por el poder. Por la energía antinatural. Por la sensación de que el universo mismo estaba presenciando algo que no debía existir. Goku Death abrió los ojos. Ya no eran ojos Saiyajin. Eran los de un ser maldito que lo ejecutaría. Los ojos de un guerrero que había caído en lo más profundo y había traído su condena con él. Freezer cayó de rodillas, balbuceando algo, temblando. Ya no podía ocultarlo. Tenía miedo. El silencio se apoderó del campo de batalla, pero no era paz. Era un vacío agobiante, una presión que hundía el pecho. Los guerreros Z apenas podían respirar. Gohan temblaba detrás de Piccolo, aferrado con fuerza a su capa. El Namekiano estaba paralizado, sus sentidos saturados por esa energía oscura que lo golpeaba como una tormenta de agujas. Krillin tragaba saliva, sus rodillas a punto de doblarse, apenas logrando mantenerse en pie, y Vegeta, el orgulloso príncipe de los Saiyajin, dio un paso atrás. ¿Qué es eso?, susurró, su voz quebrándose. El miedo lo envolvía. No solo miedo al poder. Era un miedo más profundo, el miedo de no comprender lo que tenía delante. ¿Ese es el legendario Super Saiyajin? Observaba con los ojos abiertos de par en par, viendo al ser frente a él. Goku, pero ya no Goku. Una entidad deformada por el poder, una encarnación de lo prohibido. El cabello blanco y marchito, los colmillos, los cuernos, el aura negra y ardiente que marchitaba la vida a su alrededor. No era un héroe. No era un salvador. Era un demonio nacido del mismo linaje Saiyajin. Y al otro lado Freezer, el emperador, el genocida, el temido tirano galáctico. Se arrodilló. Ni siquiera por respeto o estrategia. Lo hizo como un acto reflejo, como un ser inferior que sabía que estaba ante su verdugo. El terror lo había vencido, su cuerpo le fallaba, su mente colapsaba ante la verdad. El cazador se había vuelto presa. ¿Quién eres? Freezer balbuceó sin aliento, sin coraje. Sus ojos no encontraban respuestas, solo un abismo en forma de guerrero. Sus garras temblaban, su cola se arrastraba por el suelo. El emperador estaba vencido antes de recibir el golpe final. El Goku de esa línea temporal, acompañado por los demás guerreros, observó la escena con los ojos clavados en esa figura que era él mismo pero no era él. Su boca quedó entreabierta. El sudor corría por su frente, no por el calor sino por el miedo. Por una inquietud que nunca había sentido. ¿Qué soy yo? Sus ojos buscaron una respuesta entre esa figura deformada por la furia, ese cabello blanco sin brillo, esos cuernos como los de una bestia infernal, esa energía que no podía ser llamada ki. Era como si el mismo infierno hubiese tomado forma Saiyajin. La escena lo sacudió hasta la médula. Veía a Freezer, su enemigo mortal, arrodillado como un niño ante un monstruo. Veía a Vegeta, paralizado, sin orgullo, tragando saliva. A Gohan, pequeño e inocente, aferrado al brazo de Piccolo, sin entender qué estaba ocurriendo. Y él, el Goku de ese tiempo, solo podía observarse a sí mismo en su peor versión. ¿Qué hice en ese futuro? ¿Qué cosas tan aberrantes pasarán en el futuro para convertirme en eso?, se decía en su mente. Goku Death, con la sangre aún chorreando por su rostro, bajó la mirada hacia Freezer. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba para aplastar la voluntad del emperador. Freezer intentó hablar. Pero las palabras no salían. Solo quedaban respiraciones entrecortadas, jadeos vacíos. Su cuerpo temblaba, sus músculos ya no respondían. La frialdad que siempre lo definió se había esfumado. Goku se acercó lentamente. Cada paso era una sentencia. Su sombra cayó sobre Freezer, que no pudo evitar mirar hacia arriba. Y entonces ocurrió. Goku no lo golpeó. No lanzó energía.
Solo lo miró y Freezer vio el reflejo de todas sus víctimas. Sintió el grito de cada raza exterminada. Revivió cada planeta destruido. Cada súplica ignorada. Cada madre muerta con su hijo entre brazos. ¿Sientes eso? La voz de Goku finalmente surgió, grave, hueca, casi demoníaca. Ese miedo es el eco de todas las vidas que destruiste. Ese vacío en tu pecho es lo que dejaste en el universo. Freezer soltó un grito ahogado. Se aferró la cabeza con las manos. Cayó al suelo, de rodillas, sollozando. Basta. Por favor. Lágrimas. Lágrimas de impotencia. Freezer llorando. El universo entero parecía detenerse. El emperador que reinó con puño de hierro ahora estaba quebrado, roto, reducido a un simple ser suplicante. Los demás no podían creerlo. No puede ser, susurró Picoro, casi en trance. Freezer está llorando, añadió Krillin, con los ojos llenos de terror. Y en lo alto, Goku Death solo lo miraba. Ya no era justicia. Era castigo. Era un juicio final. Freezer lloraba. No tenía más energía, ni orgullo, ni voluntad. Goku Death lo observaba desde lo alto, como un juez del mismísimo infierno. El silencio se volvió eterno por un instante hasta que su voz lo cortó como una cuchilla. Te llegó el momento de pagar por todo. Freezer lo miró, suplicando con la mirada, balbuceando sin fuerza. Pero no hubo respuesta. No hubo piedad. Y entonces Goku se movió. Desapareció en un parpadeo. La masacre comenzó. En un instante, sus puños empezaron a caer sobre Freezer con velocidad imposible. Cada golpe no era solo dolor, era destrucción física. El primero le arrancó parte del brazo. El segundo, una pierna. El tercero, su cola. Freezer gritaba, chillaba, pero no podía defenderse. Los guerreros solo podían ver destellos de sangre y el eco sordo de los huesos quebrándose. Cada impacto era una mutilación. Hecha con la furia contenida de generaciones enteras. El suelo se tiñó de púrpura. El emperador del mal yacía ahora como un despojo apenas respirando. Goku descendió. Caminó lentamente hacia él. Se detuvo junto a su cuerpo agonizante. Y sin decir palabra, levantó su puño. Fue el último golpe. Con un estallido sordo, el pecho de Freezer se hundió como papel. Su energía desapareció. Su rostro quedó congelado en un grito mudo. Freezer, el tirano del universo, había muerto. No con un rayo, no con un ataque final, sino despedazado, fragmento por el odio de quien alguna vez fue un héroe. El ambiente quedó en silencio. Goku Death, bañado en sangre, exhalaba oscuridad. Y los demás no podían ni moverse. Ese no puede ser Kakaroto, susurró Vegeta, temblando. Mientras tanto, el Goku de esa línea temporal dio un paso atrás. Freezer ya no existía. Solo quedaba su cadáver destrozado, irreconocible. Y el aire aún temblaba por la energía oscura que lo envolvía todo. Pero entonces, Goku Death bajó la cabeza lentamente. Su cuerpo comenzó a relajarse. Sus músculos perdieron tensión. Sus cuernos desaparecieron. Sus colmillos, su mirada vacía, su cabello blanco marchito, todo se desvanecía. En un instante, la atmósfera maldita se quebró como cristal. El cielo, antes cubierto por una energía enfermiza, volvió a despejarse. El planeta dejó de temblar. El aire se volvió respirable. Goku volvió a su estado base. Su cabello negro, alborotado. Su rostro manchado de sangre, pero más humano. La cola aún colgando tras él, y su traje, diferente, seguía resaltando su procedencia desconocida. Pero aunque el ambiente se calmó, nadie se movía. El miedo seguía allí. No por lo que Goku era ahora, sino por lo que había demostrado ser. Krillin retrocedió sin querer. Picoro mantenía su guardia alta. Gohan, aún siendo un niño, temblaba detrás de él. Y Vegeta lo observaba con una mezcla de odio, miedo y negación. ¿Ese monstruo es un Saiyajin?, pensaba el príncipe, sintiendo su orgullo hecho trizas. Goku Death miró a su alrededor. Miró el cuerpo de Freezer. Miró sus manos. Y luego levantó la vista hacia el pequeño Gohan, que lo observaba escondido tras Picoro. Goku Death caminó hacia los demás guerreros. Al detenerse frente a ellos, bajó la cabeza ligeramente. Su voz salió grave, algo quebrada por dentro. Perdón por todo lo que vieron. Tenía asuntos pendientes con Freezer en el futuro. Sus palabras flotaron en el aire como un eco maldito. Nadie respondió. Nadie se atrevía. Picoro lo observaba con el ceño fruncido, protegiendo a Gohan. Krillin apretaba los dientes. Y Vegeta solo desviaba la mirada, humillado por no ser él quien enfrentó al tirano. Pero entonces, una figura dio un paso al frente. Era él mismo. Goku, el Goku de esa línea temporal, con su traje naranja. Pero con una mirada firme. No de valentía sino de reconocimiento. Se plantó frente a su contraparte. Ambos se miraron a los ojos. Y aunque eran iguales se sentían como opuestos.
Tú eres yo, ¿cierto? Dijo finalmente el Goku del pasado. Goku de Afa sintió lentamente, sin quitarle la mirada. Entonces si eres yo puedo confiar en ti. El Goku de esa línea temporal respiró profundo, sin bajar la guardia, pero dando un paso más cerca. Confiando. Ese gesto rompió el hielo. Los demás seguían tensos, pero algo en el aire cambió. El Goku de esta línea temporal lo miraba en silencio. Aunque su apariencia era la misma, había algo distinto, algo oscuro y roto en él. En cierta manera el ki extintivo y maldito del fallido ritual aún seguía en él. Poco a poco, todos los guerreros comenzaron a rodearlo. Piccolo, Krillin, Gohan, incluso Vegeta, con el ceño fruncido y los puños cerrados. El ambiente era tenso, pesado. El miedo todavía estaba presente, pero ahora se mezclaba con una curiosidad inquietante. Goku de Afa alzó la vista, y lo inevitable ocurrió. Comenzó a revelar su historia. Un futuro devastado. Universos en ruinas. Enemigo que no pertenecía a ningún plano mortal. Freezer, más allá de la muerte, había regresado con un nuevo propósito. La aniquilación total. No volvió solo. En un acto impensable, su esencia se fusionó con Guerrero, que estos se enfrentaran en el futuro. De esa unión profana nació un ser que superaba toda lógica, toda compasión y toda esperanza. Cellbuzzer, el nuevo monstruo, se convirtió en la mayor amenaza de todas las eras. Su poder crecía con cada destrucción. Mundos enteros caían, y los guerreros del bien morían sin dejar rastro. Goku luchó. Al máximo. Con cada fibra de su existencia. Al alcanzar el Super Saiyajin 9, creyó haber tocado el límite, pero ni siquiera ese poder fue suficiente. Fue entonces que su hijo, Saiko, le habló del ritual prohibido. Un poder más allá del entendimiento, sellado en el infierno. El Super Saiyajin 10. Desesperado, Goku intentó realizar el ritual junto a otros Saiyajins. Pero algo salió mal. La energía negativa, la esencia oscura que alimentaba la transformación, se volvió en su contra. En lugar de ascender, su existencia comenzó a desintegrarse, corrompiéndose desde dentro. Cuando todo parecía perdido, despertó en esta dimensión. Los guerreros permanecieron en silencio. El aire ya no estaba cargado de temor, sino de una comprensión abrumadora. Las piezas se alineaban en sus mentes como un rompecabezas revelador. El Goku que tenían frente a ellos no era un monstruo. Era un sobreviviente. Veían en sus ojos el eco de batallas imposibles, la soledad del que lo ha perdido todo, y la rabia contenida de quien carga con el peso de un destino que nunca pidió. Acercándose a él con confianza, pues era Goku el mismo en esencia, pero con un futuro destruido y que nunca volverá, pues lo más probable era que Cellbuzzer lo destruyó todo y sin esferas del dragón no se podía hacer nada. Después de contar su historia, los guerreros Z comprendieron que Goku de Af no era solo un viajero de otro universo. Era un protector. Un padre. Un amigo que había perdido todo, una y otra vez, pero que jamás se rindió. Cada sacrificio, cada herida y cada batalla lo habían forjado en el fuego del deber, no por gloria ni poder, sino por amor a su tierra, al mismo mundo que también era hogar de ellos. Piccolo sintió respeto sincero. Krillin dejó atrás el miedo, reconociendo el alma de su viejo amigo dentro de ese guerrero endurecido. Incluso Vegeta, sin admitirlo, sintió un respeto y admiración, pues ese Goku, al contrario de su dimensión, sí representaba lo que era ser un Saiyajin. Gohan, joven e inocente, fue el primero en sentirlo claramente. Ese Goku también era su padre. Tal vez no el que lo crió, pero sí uno que también lo amó en otro tiempo, en otra línea, y que estaba dispuesto a dar su vida para protegerlo nuevamente. La desconfianza se desvaneció. Las miradas cambiaron. El Goku de ese universo y el Goku de Af se encontraron como reflejos rotos de un mismo ser. Y todos comprendieron que, pese a las diferencias, compartían una esencia, la voluntad de luchar por la justicia, sin importar el precio. Goku de Af, al ver esa aceptación en sus rostros, sintió un leve alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo, y aunque el futuro aún estaba plagado de oscuridad, por ahora tenía aliados. Goku de Af observó a los guerreros frente a él. Sus rostros, sus energías, sus gestos. Todos estaban ahí vivos. Piccolo de pie, vigilante. Krillin con su mirada humana y fiel. Gohan, aún pequeño e inocente. Vegeta, feroz y orgulloso. Y él mismo, suyo de esa línea, respirando sin saber lo que estaba por venir. Sintió una punzada en el pecho. En su línea temporal, probablemente ninguno de ellos habría sobrevivido. Cellbuzzer, la amalgama perfecta del caos, los había destruido uno a uno sin piedad, sin remordimiento.
Recordaba el grito de su hijo, la furia impotente, el vacío abismal que siguió a la caída de su mundo. Pero no se dejó consumir por la tristeza. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa sincera, poderosa, que brilló como una luz en su rostro marcado por la batalla. Porque esta no era una tragedia, era una segunda oportunidad. Una oportunidad para salvar a sus amigos. Para defender su universo antes de que fuera demasiado tarde. Este no permitiría que esa historia se repitiera. Tras la brutal caída de Freezer y la estabilización del planeta Namekusein, los guerreros tomaron la decisión de regresar a la Tierra. Esta vez, no necesitaron esperar al límite. Gracias a la intervención de Goku Death y su poder descomunal, el planeta no fue destruido. Los sobrevivientes fueron transportados a salvo. Krillin, que en la historia original habría muerto a manos de Freezer, seguía con vida. Su alma fue salvada por el simple hecho de que Goku Death había aparecido justo a tiempo. Un destino diferente se escribía, uno donde las lágrimas y pérdidas no eran necesarias, al menos no aún. Ya en la Tierra, los guerreros que se habían quedado defendiendo el planeta miraron con sorpresa la llegada de sus compañeros. Pero lo que más les impactó fue ver a un segundo Goku, con vestimentas extrañas, una presencia oscura que, sin embargo, no irradiaba maldad. Al principio, hubo duda, tensión. Pero fue suficiente escuchar su historia. La manera en que había llegado a ese mundo. La amenaza de Cell Booster. Las pérdidas que había sufrido. Los sacrificios que había hecho. El Goku de ese universo también intervino, hablando de su contraparte con respeto. No era solo un viajero. Era un guerrero que había cargado con un infierno que nadie merecía soportar. Y aún así, estaba de pie, con la misma sonrisa que lo caracterizaba. Los guerreros de la Tierra lo aceptaron. No como un intruso, sino como uno de los suyos. Bulma, conmovida, sintió compasión. Yamcha, Tenshinhan, incluso el maestro Roshi, vieron en él el reflejo del Goku que conocían. Y así, con un nuevo lazo forjado en las cenizas de futuros rotos, la paz volvía temporalmente al planeta Tierra. Por ahora. Por otro lado, King Cold, el emperador original del linaje más temido, sentado en su trono, con la mirada seria y expectante, esperaba el informe de sus soldados. Hacía días que no recibía comunicación directa de su hijo Freezer, quien debía haber terminado hace mucho con la conquista del planeta Namekusein. Uno de sus soldados de élite se arrodilló ante él con un reporte urgente. Su voz temblaba. King Cold lo observó en silencio, hasta que las palabras lo atravesaron como un puñal. Freezer ha sido asesinado, mi señor. El silencio se volvió sepulcral. Solo el eco del pasillo retumbaba. El soldado bajó aún más la cabeza. No fue una muerte común. No fue por un simple Saiyajin. Fue por un Saiyajin demonio. Testigos aseguran que su poder era abismal. No pudieron hacer nada. Freezer fue torturado, mutilado. Dicen que el asesino tenía cuernos, colmillos, y una energía tan oscura que el propio planeta comenzó a marchitarse. Los ojos de King Cold se entrecerraron. Su rostro se mantuvo inmóvil, pero una sombra se apoderó de su expresión. Por primera vez en siglos, una emoción real emergía en su gélido semblante. Horror disfrazado de furia contenida. Apretó su puño. El aire en la nave cambió. Incluso los soldados más leales retrocedieron un paso por el peso de su ki. King Cold no gritó. No lloró. Solo murmuró con voz baja, grave y helada. ¿Un Saiyajin, demonio? En ese instante, la nave entera vibró. Monitores se quebraron. La temperatura descendió aún más. El emperador se puso de pie. Su mirada cruzó los ventanales que mostraban la galaxia. Sabía que el linaje de su familia no era inmortal, pero jamás pensó que su hijo, el temido Freezer, terminaría llorando antes de morir como un insecto. En la oscuridad del espacio interestelar, los engranajes de la venganza comenzaron a girar. King Cold, aún de pie frente al ventanal de su nave insignia, mantenía su mirada perdida entre las estrellas. Las palabras de su subordinado resonaban como ecos lejanos en su mente. Freezer ha muerto por un Saiyajin demonio. King Cold, con su enorme estatura y presencia abrumadora, giró lentamente hacia su sala de mando. La decisión estaba tomada. Ya no había más tiempo que perder. La sangre de su linaje había sido derramada, y eso no podía quedar impune. Extendió su brazo, y con un solo gesto, toda la nave se activó. Las luces cambiaron al rojo de alerta. Las órdenes fueron claras. Dirigirse a toda velocidad hacia el planeta Tierra. Las tropas, aunque leales, estaban nerviosas. Sabían que esta no era una simple misión de conquista. Era una cruzada personal.
El emperador, que rara vez actuaba con rabia, ahora dejaba que esa furia lo guiara. En sus pensamientos, Cold no solo buscaba venganza, buscaba entender qué tipo de ser podía convertir a su hijo, el tirano universal, en un ser tembloroso y suplicante antes de morir. ¿Qué clase de monstruo había surgido entre los Saiyajins? Mientras la nave atravesaba el vacío a una velocidad infernal, King Cold prometía torturar y masacrar a ese Saiyajin. Fue entonces cuando Goku, de esa línea temporal, aún procesando la historia de su contraparte, dio un paso al frente. En su mirada no había arrogancia, sino respeto y una curiosidad ardiente. Goku, al notarlo, asintió con serenidad. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que el otro quería. Un combate. No era por orgullo, ni por rivalidad. Era por entendimiento. Para sentir el peso real de ese otro yo que había vivido cosas inimaginables. El cielo se tensó, el viento se arremolinó. Los demás guerreros retrocedieron con nerviosismo, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba nuevamente. A pesar de que Goku había prometido limitar su poder al mínimo, su energía seguía siendo abrumadora. Como si contuviera un océano dentro de una copa. Ambos guerreros se posicionaron, y en un instante el combate comenzó. Pero no duró más de unos segundos. En un solo movimiento, Goku desapareció de la vista de todos, y antes de que su contraparte pudiera reaccionar, recibió un puñetazo directo al abdomen. Fue como si el mundo se detuviera. El golpe, aunque controlado, cargaba una fuerza imposible. El Goku original quedó paralizado, con los ojos abiertos y sin aire en los pulmones. Una oleada de energía lo envolvió mientras era lanzado varios metros hacia atrás, cayendo de rodillas, aturdido por completo. El silencio fue absoluto. Aunque Goku no había peleado con odio ni con intención de hacer daño, su mera presencia demostraba que estaba a años luz de lo que conocían. Goku, sereno, se acercó y le ofreció la mano a su versión caída. El otro Goku sonrió con una mezcla de respeto y asombro, reconociendo algo más que fuerza en él. Una historia, un dolor, y una voluntad que había sido forjada en el fuego de las dimensiones más oscuras. Goku le pidió a Goku que por favor lo entrenara. Quería llegar a ser tan fuerte como él. Era más que un deseo, era una súplica de corazón. Quería comprender el poder que su otro yo había alcanzado. Quería caminar ese mismo camino, no por ego ni por rivalidad, sino porque sabía que el universo al que pertenecía necesitaría guerreros más allá de los límites conocidos. Goku, por un instante, bajó la mirada. Ver a su versión joven y pura hacer esa petición le tocó algo profundo. En su mente, las imágenes de su mundo devastado, sus amigos perdidos, se envolvían en su mente. Pero no lo pensó mucho. Con una leve sonrisa, asintió. Sabía que entrenarlo no solo sería útil para ese mundo, sino también una forma de sanar su propia alma. De evitar que esa línea temporal terminara como la suya. Los demás guerreros observaron en silencio, algunos emocionados, otros aún intentando comprender la magnitud del guerrero que tenían enfrente. Vegeta, desde la distancia, cerró los puños, no podía evitar sentir una mezcla de ira, celos y respeto. Una vez más, Kakaroto se adelantaba, pero nuevo Goku no era el mismo que él conocía. La historia de ambos Goku acababa de entrelazarse. Durante el trayecto hacia la Tierra, King Cold sometió su cuerpo a un entrenamiento inhumano. Experimentó con tecnología, se sumergió en cámaras de gravedad extrema, y absorbió energía oscura de mundos condenados, todo con un solo objetivo: vengar a su hijo y destruir al Saiyajin demonio. Ya no era el mismo rey arrogante del pasado. Su cuerpo había mutado, fortalecido, y su ki era tan denso que incluso su nave no podía contenerlo por completo. Los soldados a su servicio lo evitaban. La tierra no lo sabía aún, pero el cielo se oscurecería pronto. Y esta vez, el enemigo no sería simplemente un vengador, sería una bestia refinada por el odio, el dolor y el deseo de exterminio total. Pasó un tiempo desde que Goku se ganó la confianza de todos los guerreros Z. Sus enseñanzas y su fuerza eran innegables. A pesar del miedo inicial, ahora era respetado y aceptado por todos. Incluso Vegeta, aunque con cierto orgullo herido, reconocía el poder de aquel Goku venido de otro mundo. Fue entonces que una presencia oscura comenzó a sentirse desde el espacio. Era un ki diferente, antiguo, pero reforzado, cargado de sed de venganza. Goku lo sintió de inmediato. Todos se reunieron en el punto de llegada, tal como lo habían hecho en su línea temporal. Goku, su contraparte original, y los demás guerreros. Una gigantesca nave descendió lentamente, cubriendo el cielo con su sombra.
Las compuertas se abrieron, y de ella descendió King Cold, imponente, elegante y sereno, con la misma mirada arrogante que tuvo en el pasado, como si no hubiese pasado el tiempo para él. Pero esta vez, ocultaba un poder brutal bajo esa fachada serena. No venía solo. A su alrededor, soldados de élite lo escoltaban, aunque todos sabían que ninguno de ellos importaba. Era el emperador en persona quien venía a hablar o a declarar guerra. Su ki estaba oculto, cuidadosamente sellado. No daba señales de peligro inmediato, lo que confundía a los más jóvenes. Pero Gokuaz lo miraba con atención, sabiendo que esa calma escondía una tormenta que solo quería estallar. En ese momento King Cold mandaría a su ejército a matar a los humanos. En ese momento, como la historia original, aparecería Trunks del futuro. Sin perder el tiempo, se lanzó con velocidad sobrehumana, acabando en segundos con todos los soldados de King Cold. Los guerreros Z apenas podían creerlo. Alguien nuevo, misterioso y extremadamente poderoso, había llegado. Pero Trunks, tras acabar con los soldados, se detuvo en seco. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente entre los cuerpos. Su expresión se llenó de confusión y tensión. Freezer no estaba. Eso no tenía sentido. Él había viajado desde su línea temporal específicamente para detenerlo antes de que destruyera la Tierra, pero ahora no había rastro de él. Solo un frío rey alienígena y un grupo de guerreros Z claramente alterados por algo más. Entonces Trunks lo vio. Un hombre, claramente Goku, pero con ropas desconocidas, una cola que no debía estar ahí, y un aura tan densa que erizaba la piel. No era el Goku que él conocía. No del todo. Se quedó helado. Confundido. Desconcertado. El Goku de esta línea temporal observaba a Trunks con una mezcla de asombro y reconocimiento, pero fue Gokuaz quien lo miró con más intensidad. Sabía exactamente quién era ese joven. Trunks apretó el puño. Algo estaba mal en esta línea temporal. Muy mal, y lo peor, es que recién estaba comenzando. No podían apartar los ojos del muchacho. Su poder era palpable, denso, afilado como una espada. Pero lo que más los impactaba no era solo su habilidad en combate o la rapidez con la que acabó con los soldados de Cold, sino su transformación. Aquel joven desconocido se había transformado en algo desconocido, aunque mucho más débil que Gokuaz. Era mucho más fuerte que todos los demás, con una facilidad pasmosa. Su cabello dorado, su aura brillante y salvaje, parecía sacado de una historia imposible. Mientras todos reaccionaban, Gokuaz no apartaba su mirada de Trunks. No estaba sorprendido. Lo reconocía, al menos por la energía que irradiaba. Una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que ese joven no venía por casualidad. El flujo del tiempo había sido alterado, y su llegada era otra señal de que el futuro estaba empezando a desmoronarse mucho antes de lo previsto. Desde la distancia, King Cold observaba con detenimiento la escena frente a él. Sus ojos se clavaban en el joven de cabello lila que, sin esfuerzo alguno, acababa de destruir a su escuadrón personal. Su energía era intimidante, pero lo que más le llamaba la atención era su transformación dorada. El emperador del frío frunció el ceño. Su mirada calculadora intentaba descifrar lo que ocurría. Según los reportes de sus soldados, su hijo Freezer había sido aniquilado brutalmente por un guerrero demoníaco, un Saiyajin de aspecto bestial, con un poder tan opresivo que había causado la destrucción parcial del planeta donde fue visto por última vez. Pero el joven que ahora estaba frente a él no se parecía en nada a esa descripción. No había aura oscura, ni colmillos, ni cuernos, ni una presencia maldita. Solo una aura brillante, incluso heroica. Cold pensó que tal vez sus soldados habían exagerado. Que quizás el miedo los llevó a deformar los detalles de lo que realmente sucedió. Lo único cierto era que su hijo estaba muerto, y ese maldito Saiyajin frente a él tenía un poder que podía igualarlo o incluso superarlo. Su rostro se endureció. En su mente, Trunks era el responsable. No necesitaba más pruebas. Si este joven podía derrotar a sus hombres tan fácilmente, también pudo haber derrotado a su hijo. No importaba si los detalles no cuadraban del todo. El deseo de venganza de King Cold comenzaba a hervir. King Cold rugió con furia contenida, lanzándose contra Trunks con una velocidad inesperada, que rompía todo lo que el joven del futuro había previsto. Este era distinto. Cada movimiento, cada golpe, era como una tormenta imparable de ira y poder puro. Trunks intentó detenerlo, pero fue inútil. Cold lo sobrepasó por completo, lo arrojó al suelo y comenzó a golpearlo con brutalidad, cada impacto más violento que el anterior. El aire temblaba. El cielo se oscurecía. Y el emperador gritaba con cada ataque: «Este es el infierno que tú le diste a mi hijo».
Ahora lo conocerás en carne propia. Gokuaz, que observaba la escena desde la distancia, sintió una punzada de asombro. Él conocía a King Cold, o al menos, creía conocerlo. Según la historia de su línea temporal, Cold nunca fue más que una figura poderosa, pero superada fácilmente. Sin embargo, esto era diferente. El Cold que ahora veía no solo había entrenado, había liberado su potencial. Era evidente que durante su viaje a la Tierra, Cold había roto sus límites. Trunks estaba en serios problemas. La batalla se volvía cada vez más intensa. Trunks del futuro, con el rostro cubierto de sudor y respiración agitada, daba todo de sí. Su espada brillaba con cada corte, y su aura dorada palpitaba como un relámpago viviente. Cada movimiento era un esfuerzo por sobrevivir, por igualar la fuerza bruta que lo arrollaba. Pero algo no cuadraba. King Cold, aunque con rasguños y marcas visibles, se mantenía en pie con una compostura fría, serena e incluso confiada. Había un aire de superioridad en su mirada. Como si, pese a estar esforzándose, aún no hubiera tocado su límite. Como si lo estuviera midiendo. En ese momento King Cold le diría que ahora entendió cómo este mató a su hijo, esto extrañando a Trunks, pero antes de que este pudiera hablar, King Cold desprendió un poder brutal, creciendo su forma, distorsionándose y volviéndose un guerrero increíblemente poderoso. Su musculatura comenzó a expandirse, los huesos de su espalda crujieron con un eco demoníaco, su piel tomó un tono más oscuro, casi metálico, y dos enormes cuernos afilados emergieron, curvándose hacia atrás con una estética casi demoníaca. Su rostro se deformó en una mueca de poder y malicia, y su ki ya no era simplemente alto, era sofocante, tenso. Los cielos se oscurecieron. La tierra temblaba. Trunks dio un paso atrás, atónito. Esa transformación no existía en su línea temporal. Eso no era posible. Este era un Cold que se había preparado, que había entrenado, que había abrazado su sed de venganza y la había moldeado en poder. Los guerreros en la distancia quedaron mudos ante el espectáculo. Incluso Gokuaz apretó los puños, reconociendo en ese instante que algo cambió en la historia y que esa línea temporal se estaba escribiendo con tinta nueva y peligrosa, aunque su poder era irrelevante para él. Esto significaría que su llegada provocó un cambio en la historia. Mientras King Cold se lanzaba contra Trunks nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, King Cold se lanzó como una bestia descontrolada. Su velocidad era grotesca, imposible de seguir incluso para los ojos entrenados de los guerreros presentes. Trunks apenas pudo reaccionar, y cuando intentó alzar su espada, una gigantesca mano lo azotó en el rostro, enviándolo a volar como si fuera un muñeco de trapo. Antes de que tocara el suelo, Cold ya estaba sobre él. Extendiendo sus 4 brazos recién manifestados, lo sujetó del cabello y lo elevó solo para golpearlo brutalmente con una sinfonía de puñetazos al rostro. El sonido seco de los impactos estremecía el aire, y cada golpe hundía más a Trunks en la impotencia. Una lluvia despiadada, como si quisiera borrar su existencia con los nudillos. Trunks fue lanzado con violencia contra el suelo, dejando un cráter en su caída. Pero King Cold no terminó allí. Con una velocidad monstruosa, descendió como un meteorito y comenzó a acribillarlo con un torrente de puñetazos en el pecho y el rostro, sacudiendo el campo de batalla con cada impacto. El polvo se elevaba. La tierra se rompía. Y el silencio de los presentes se volvía más inquietante que el estruendo. Desde la distancia, los guerreros Z observaban con los ojos abiertos de par en par. Ni siquiera Freezer en su forma final había mostrado una brutalidad así. Gokuaz frunció el ceño, su aura vibrando suavemente. Sabía que si Trunks no recibía ayuda pronto, su destino sería sellado con sangre. King Cold azotaría aún más fuerte a Trunks, y este lo torturaría mientras Trunks no lo entendía. Este no debía porque ser tan poderoso. Se suponía que su transformación bastaba para derrotarlo mientras era masacrado. King Cold, transformado en una figura grotesca e imponente, desató su furia contra Trunks, quien en su forma de Super Saiyajin apenas podía mantenerse en pie. Con una velocidad devastadora, Cold se lanzó sobre él, asestándole un golpe directo al rostro que lo lanzó por los aires. En un abrir y cerrar de ojos, apareció a su lado y comenzó a golpearlo con todos sus brazos, cada uno dirigido a una parte diferente del cuerpo del joven guerrero, como si quisiera destrozarlo por completo. Trunks no tenía forma de defenderse. Por más que intentaba bloquear o contraatacar, sus movimientos eran superados con facilidad. Cada ataque que recibía lo debilitaba más, y su mente no lograba comprender cómo un enemigo como Cold podía ser tan poderoso.
Se suponía que su transformación debía bastar, pero estaba siendo completamente sobrepasado. Colt lo sujetó del cabello, arrastrándolo violentamente por el suelo, dejando un surco profundo a su paso. Luego lo levantó con fuerza y le atravesó el abdomen con uno de sus brazos, haciendo que Trunks gritara de dolor. Su cuerpo temblaba, y su energía empezaba a apagarse. Sin mostrar piedad, Colt lo golpeó brutalmente en la mandíbula, haciéndole girar la cabeza y provocando que escupiera sangre. El rostro de Trunks estaba desfigurado por los impactos, su respiración era errática y su fuerza casi inexistente. No entendía qué estaba ocurriendo ni por qué el enemigo que se suponía debía ser fácil de vencer ahora lo estaba dejando al borde de la muerte. Desde la distancia, los demás guerreros observaban en absoluto silencio. Gohan, Krillin, Piccolo y los demás estaban paralizados por el miedo y la impotencia. Nadie se atrevía a moverse o intervenir. El poder de King Colt superaba todo lo que habían enfrentado hasta ahora. En medio de ese ambiente cargado de tensión, Goku dio un paso al frente. Su mirada estaba fija en la escena, pero no había furia en sus ojos, solo una calma abrumadora. Su presencia sola comenzó a alterar el aire a su alrededor, como si el mundo mismo reaccionara ante él. En medio del campo de batalla devastado, cuando Trunks ya apenas podía mantenerse consciente por los brutales ataques, una figura se interpuso con decisión. Era Goku, caminando con calma, pero con una seriedad en su rostro que helaba el aire. King Colt se detuvo al ver que alguien se atrevía a interrumpirlo. Observó a Goku de arriba a abajo, notando sus ropas extrañas, su mirada fría y esa aura misteriosa que no lograba descifrar del todo. Goku hablaría con King Colt y le diría: el guerrero que mató a tu hijo tenía un aspecto demoníaco y no dudo que los soldados que te contaron lo sucedido lo describieron así. Por un momento, la sonrisa confiada de King Colt se congeló. Su rostro se endureció al instante. Esa parte no la había mencionado nadie. ¿Cómo podía ese extraño saberlo? La descripción coincidía con los informes de sus soldados, que pensaron que eran alucinaciones. ¿Cómo era posible que supiera eso si no había estado allí? Una sombra de duda cruzó su mente. Ya no lo miraba como un simple Saiyajin con ropas raras, ahora lo analizaba con cautela, con una creciente incomodidad que no podía disimular. Goku dio un paso más hacia él. No había tensión en sus movimientos, solo la presencia silenciosa de alguien que había recorrido un infierno muy distinto al que ese universo conocía. King Colt frunció el ceño. Sentía que este guerrero no solo era diferente. Había algo más. Algo oscuro. Algo que no comprendía. Goku le diría que se prepare, le hará sentir el mismo infierno que sintió su hijo. En ese instante, el silencio fue absoluto. Goku dejó de hablar y agachó ligeramente la cabeza. Un extraño temblor comenzó a recorrer su cuerpo. Al principio parecía contener la rabia, pero pronto una risa quebrada comenzó a brotar de su garganta. Una risa baja, aguda y luego más profunda. Una carcajada maníaca que erizó la piel de todos los presentes. King Colt dio un paso atrás, confundido. La mirada de Goku cambió. Sus pupilas se afilaron como las de una bestia, sus colmillos volvieron a relucir al tiempo que una fina línea de sangre descendía de sus ojos. Y entonces los cuernos emergieron. Dos prominentes cuernos negros brotaron lentamente de su frente, retorciéndose hacia arriba como si rompieran la carne misma. Su piel adoptó un tono más pálido, marchito. La oscuridad comenzó a emanar de su cuerpo, distorsionando el aire a su alrededor, contaminándolo con una energía antinatural. Su cabello, aún blanco y largo, ondeaba con violencia, como si el mundo mismo se negara a aceptarlo. Los guerreros atrás observaron atónitos. Trunks, herido, apenas podía creer lo que estaba viendo. Vegeta apretó los dientes con fuerza, reconociendo ese poder infernal que no tenía explicación alguna en su universo. Y Goku, el de esa línea temporal, sintió una punzada de angustia. Eso no era una transformación, era una maldición. King Colt, por primera vez, experimentó una sensación que no conocía desde hacía décadas. Miedo. Ese era el demonio que le describieron sus soldados. Esa era la criatura que masacró a su hijo. No había sido una exageración. No había sido una confusión. Y ahora estaba frente a él. El rostro de King Colt se deformó lentamente, ya no por furia sino por un pánico visceral. Su cuerpo, tan imponente y orgulloso momentos atrás, comenzó a temblar ligeramente. No era el frío. Era algo más profundo. Era el eco de la muerte que había oído en los informes de sus soldados, ahora replicándose frente a sus propios ojos. El odio y la sed de venganza se evaporaron de su pecho como niebla al sol. Lo único que llenaba su ser ahora era un deseo desesperado: escapar.
Huir de esa criatura. De ese demonio con forma de Saiyajin. Sus ojos buscaban una salida, cualquier cosa que lo alejara de ese destino, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas por el terror. Goku dio un paso hacia él. Su caminar era lento, firme, cada pisada resonando en la conciencia del emperador como un presagio de su final. Su energía demoníaca envolvía el aire, provocando que el cielo comenzara a oscurecerse con nubes giratorias, como si el universo mismo reconociera que algo profano se había desatado. Y entonces, con una voz rasposa, profunda y gutural, Goku habló. Sufrirás el mismo infierno que doblegó a tu hijo. Las palabras no eran solo una amenaza. Eran una sentencia. Una condena que resonó en los oídos de King Cold como campanas de muerte. Los guerreros en la distancia observaron en silencio, incapaces de intervenir. Incluso Trunks, herido, sintió un escalofrío al ver esa forma de Goku, sabiendo que lo que vendría no sería una simple batalla. King Cold clavó la mirada en los ojos de Goku, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Eran abismos oscuros donde danzaban ecos de almas perdidas, gritos ahogados de incontables seres extinguidos por la mano de Freezer por la de él mismo. El reflejo de todo su imperio de destrucción, ahora vuelto contra él. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. Fue entonces cuando lo sintió. Un ki antinatural, corrupto, desbordante. Un aura que no solo presionaba el cuerpo, sino que marchitaba el alma, pudriendo el entorno con su sola presencia. Las piedras a su alrededor se agrietaban. El aire se volvía denso. La luz misma parecía rehuir de Goku, como si temiera ser devorada. King Cold gritó internamente, pero su voz no salía. Sus músculos dejaron de responder. Su mente se negaba a seguir luchando. Y como si su cuerpo comprendiera que ya no había esperanza, su transformación, esa forma que con tanto esfuerzo había alcanzado desapareció. Su tamaño disminuyó, sus cuernos se encogieron, y la energía que lo envolvía desapareció de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla. King Cold, el emperador de una de las razas más poderosas del universo, cayó de rodillas. Sus ojos temblorosos y su aliento cortado eran testigos de una verdad irrefutable. No estaba frente a un Saiyajin. Estaba frente a un demonio nacido del odio, el dolor y la pérdida. King Cold, vencido por el miedo, apenas podía mantener la mirada en alto. Sus brazos temblaban, y cada respiración era un acto desesperado por aferrarse a algo de control. Pero no quedaba nada. Goku dio un paso hacia él, lento, pesado, cada pisada parecía pesar como un juicio. Qué curioso, dijo Goku con un tono frío y vacío, tu hijo, también terminó así. De rodillas. Llorando. El cuerpo de Cold se encogió aún más. Sabía que no tenía escapatoria. Quiso hablar, pero su lengua no respondía. Entonces, Goku lo tomó con fuerza del cráneo. Su mano abarcaba toda la cabeza del emperador, y sus dedos se apretaron como grilletes de hierro. Los ojos de Goku, brillando con un rojo muerto y profundo, se conectaron con los de King Cold y ahí ocurrió lo impensable. Un poder oscuro, más allá de la comprensión, se coló en la mente del rey. Lo arrastró como una avalancha hacia su interior más oculto. King Cold comenzó a ver. Vio mundos que había destruido, pero ahora desde los ojos de sus víctimas. Vio el terror de los niños, el llanto de madres, la impotencia de guerreros, el frío de la muerte. Pero no eran recuerdos lejanos. Eran reales, sentía cada puñalada emocional como si le ocurriera a él. Luego vio a Freezer, suplicando. No por poder. No por venganza. Suplicando por su vida, por un respiro. Su rostro bañado en lágrimas mientras Goku lo destrozaba lentamente. El grito final. El silencio posterior. La muerte. King Cold gritó. Pero su grito no fue físico. Fue un alarido interno, una implosión mental que destrozó toda su voluntad. Su mente se quebró. Los horrores eran tantos que ni siquiera podía racionalizarlos. Se sintió pequeño, desnudo, inútil. Goku aflojó el agarre y lo dejó caer como un trapo. Cold yacía en el suelo, con los ojos abiertos, respirando de forma errática. Su cuerpo aún vivía, pero su espíritu estaba destruido. King Cold yacía en el suelo, completamente derrotado. Su cuerpo temblaba, su mente quebrada por los horrores que Goku le había mostrado. Ya no era el emperador del universo, ni el padre vengador. Era solo un cascarón vacío atrapado en una espiral de terror. El Saiyajin demoníaco dio un paso más. Su presencia era como una sombra que lo cubría todo. Su ki seguía siendo una tormenta de odio contenido, y su mirada no mostraba compasión. Cold lo sabía. No tenía salvación. No había salida.
No después de haber sentido lo que era el infierno real. Goku levantó lentamente su mano, dispuesto a ejecutar el castigo final. Pero entonces, en un instante de lucidez entre la locura y la desesperación, King Cold tomó una decisión. Con una energía residual, la poca que le quedaba, concentró un punto de poder entre sus propios dedos y lo dirigió a su cabeza. Un destello, un ruido seco, y silencio. Su cuerpo colapsó sin vida, dejando un rastro de vapor negro en el aire. Los guerreros observaban con una mezcla de horror y desconcierto. Goku solo bajó la mano lentamente. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya estaba claro. Incluso el emperador más temido prefería la muerte a enfrentarlo. Así, el legado del terror que alguna vez fue la familia Cold se extinguió ante un nuevo demonio nacido del mismo infierno que ellos ayudaron a crear. Luego del acto final de King Cold, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire dejó de estar cargado por esa energía opresiva y oscura. La tierra volvió a respirar. Goku cerró los ojos lentamente y exhaló. Sus colmillos desaparecieron, sus cuernos se deshicieron en polvo, y su cabello volvió a su estado normal. El ambiente dejó de marchitarse, como si la misma naturaleza hubiese dejado de temerle. El silencio se mantuvo unos segundos hasta que una figura se acercó con paso cauteloso. Era Goku, el de esa línea temporal. Aunque su rostro conservaba la calidez de siempre, se notaba en su mirada cierta incomodidad. Aún procesaba lo que había presenciado. Ese otro él no solo tenía un poder incalculable, también cargaba con una oscuridad difícil de entender. Sin embargo, con honestidad en su voz y respeto en su expresión, se acercó y le habló. Le agradeció por salvar su vida y la del planeta. Goku, sin decir una palabra al principio, solo asintió con una sonrisa suave. No necesitaba una ovación ni reconocimiento. Lo único que importaba para él era que, en esta dimensión, aún había esperanza. Trunks aún estaba de pie, pero su cuerpo temblaba. No por las heridas que King Cold le había dejado, sino por lo que acababa de presenciar. La imagen de Goku transformándose en esa figura demoníaca, quebrando el alma del emperador del frío, y presenciando cómo este se quitaba la vida ante tal horror lo dejó completamente abrumado. Por un momento, Trunks sintió miedo. No hacia el enemigo, sino hacia aquel que había salvado la Tierra. Se preguntaba si ese poder podía volverse contra ellos. ¿Quién era realmente ese Goku? ¿En qué se había convertido? Goku, aún con su presencia imponente, dio unos pasos hacia él. Lo miró con calma, con una mezcla de empatía y comprensión en el rostro. Sabía exactamente lo que Trunks sentía. Sin necesidad de que Trunks preguntara nada, Goku comenzó a contarle su historia. Le habló de su mundo, de la guerra que casi lo destruye todo, de los sacrificios que hizo y desde el Buser. Le habló de la oscuridad que tuvo que aceptar alcanzando transformaciones cada vez más y más poderosas que requerían sacrificios aún mayores. Trunks lo escuchó en silencio. Su respiración se fue estabilizando a medida que comprendía. La oscuridad que había visto no era maldad. Era el reflejo de alguien que había sufrido, luchado y cargado con todo el peso del destino sobre sus hombros. Al final, Trunks bajó la cabeza levemente. Ya no lo miraba con temor, sino con respeto. Ese Goku podía ser diferente, más aterrador, pero era un buen sujeto. Y había llegado a esta dimensión con una sola misión: evitar que su tragedia se repitiera. Una vez que el ambiente se estabilizó y los ánimos se calmaron, Trunks decidió hacer lo que originalmente lo había traído a esa época. Reunió a los guerreros, y como en la historia original, comenzó a relatar su trágico futuro. Les habló de los androides, de la devastación que causaron, de cómo Goku había muerto a causa de una enfermedad cardíaca antes siquiera de poder luchar y de cómo la resistencia apenas logró sobrevivir. Mientras hablaba, Goku mantenía los ojos cerrados, como si cada palabra ya la conociera. No porque la estuviera adivinando, sino porque en su universo, lo había vivido. Trunks, al darse cuenta de eso, se detuvo por un momento, mirando a Goku. Supongo que ya sabías todo esto, ¿verdad? Goku asintió con seriedad. Luego, con calma, metió la mano entre sus ropajes y sacó un pequeño frasco. Era la medicina para el corazón. Había decidido traerla consigo desde el momento en que entendió a qué línea temporal había llegado. La extendió hacia el Goku de esa dimensión, quien, con algo de sorpresa y gratitud, la tomó. Goku simplemente sonrió. Confío en que te la tomaras. Luego, giró hacia Trunks y le puso una mano en el hombro. Deja que yo me encargue de los androides. Trunks, aunque dudó por un segundo, terminó asintiendo con una sonrisa leve. Sabía que en esta línea temporal había un protector que no dejaría que la tragedia se repitiera.
Trunks, ya más tranquilo pero aún con el peso de su mundo en los hombros, miró al cielo con una expresión seria. Sabía que debía volver. Que su madre lo esperaba. Que su mundo seguía al borde del abismo. Se giró hacia los demás y les dijo que regresaría en 3 años, justo como lo había planeado. Pero en ese momento, Goku se adelantó, con paso firme y mirada decidida. Colocó una mano en el hombro de Trunks, y este pudo sentir un aura cálida pero llena de poder, como si su sola presencia pudiera silenciar cualquier tormenta. No tienes que volver solo allá, le dijo con voz grave. Yo sé lo que viviste. Conozco ese infierno. El terror, la pérdida, el dolor. Yo también vi a todos caer sin poder hacer nada. Pero esta vez, no va a ser así. Trunks se quedó mudo. Sus ojos se abrieron un poco más, al ver la intensidad en la mirada de Goku. Llévame contigo, Trunks. Esta vez vamos a liberar tu futuro. Los demás guerreros quedaron sorprendidos. Vegeta frunció el ceño. Gohan miró a su padre alternativo con respeto. Goku de esa línea temporal no dijo nada, pero en su mirada había una mezcla de asombro y admiración. Trunks bajó la cabeza por un instante. Un sentimiento de alivio lo recorrió por dentro. Ya no estaba solo. Ya no tendría que cargar con todo. Está bien, dijo finalmente. Volveremos juntos. Goku asintió. El viento soplaba suavemente alrededor. Era el principio de un nuevo destino, uno en el que la esperanza había vuelto a brillar para el futuro.